Hola, muy buenos días. El tema a tratar el día de hoy es UCI coronaria y síndrome coronario. Los integrantes de mi grupo son Carvajal Obando, Judy Alejandra, Meneses Marlene Juliet y Navarro Sánchez Luz Estela. Y quienes habla, Kevin Steven Velosa Huertas. Buenos días. Para empezar, creemos conveniente que es importante conocer un poco sobre la unidad de cuidados intensivos generales. Entonces, esta es una unidad que está especializada en la atención del paciente críticamente enfermo, que cuenta con un personal multidisciplinario altamente capacitado con el fin de brindar un servicio de calidad. También es importante reconocer su infraestructura física, los dispositivos médicos con los cuales se debe contar y el personal de salud con el cual debe estar conformado esta unidad. La unidad de cuidados intensivos debe contar con una estación central que permita la visualización de cada uno de sus pacientes. Los cuartos deben ser individuales con posibilidad de aislamiento. Deben además de eso contar con un sistema de alarma en dado caso de que se presente alguna emergencia. Las camas debe- deben ser articulables de 2 o 3 planos. Deben contar con barandilla, monitor de trazado electrocardiógrafo, de presión no invasiva, pulsosímetro, aspiración de secreciones, oxígeno central o en dado caso pues que cuente con cilindro de oxígeno. Debe contar con bomba de infusión, una mesa móvil, debe contar con un depósito para desechar los residuos, un dispensador de alcohol, un sistema de medición de volumen por minuto por termodilución. En cuanto al equipamiento, debe contar con el carro del paro, un electrocardiograma, kit de pericardiocentesis, ecocardiógrafo, balón de contrapulsación intraórtica, desfibrilador sincronizable con sistema de marcapasos, bala de oxígeno y un equipo de rayos X que sea portátil. En cuanto al personal que se necesita, se va a necesitar de un médico que va a tener el papel de director de la UCI. Este debe tener una especialización en medicina interna, anestesiología o cuidados intensivos. Se debe contar con una coordinación de enfermería. Esta debe contar con una especialización o ya debe tener experiencia. En cada turno se debe contar con un médico especialista, un cirujano, un anestesiólogo, un internista, un intensivista y por cada 3 camas va a haber una enfermera. Una de ellas va a tener el papel de la coordinación del turno y por cada 2 camas se va a necesitar de un auxiliar de enfermería, se va a necesitar del personal de aseo. En cuanto a la recepción, se va a necesitar de una secretaria y de un camillero. Este es un servicio del hospital que cuenta con dispositivos médicos y talento humano, médicos y enfermeras que cuentan con la capacidad de vigilancia y control continuo de los pacientes con cardiopatías agudas o potencialmente recuperables. En cuanto a su infraestructura, debe contener habitaciones individuales que tengan buena iluminación. Cada habitación debe contener 2 tomas de oxígeno, una para aire comprimido y una para el vacío. Las puertas deben estar bastante anchas, lo cual permita el acceso de la cama del paciente, y los dispositivos médicos también deben contar con un sistema de cortinilla para que las ventanas y las puertas el paciente las vaya graduando como él lo desee. Eh, También la UCI coronaria debe contar con un cuarto, el cual debe estar aproximadamente de 20 a 24 metros cuadrados. Es allí donde se instalan todos los dispositivos médicos de imágenes. Debe contar con una sala de espera, una recepción y una zona de descanso para el personal de salud. En cuanto a la dotación que debe tener, debe contar con camas móviles articuladas que cuenten con barandilla y que se puedan desmontar.
En cada cama debe haber un monitor de electrocardiograma que disponga control del incremento de la presión arterial y pulsosímetro, un sistema de activación y detección de alarmas prefijos en el monitor que preferiblemente debe estar en la cabecera del paciente, dos desfibriladores sincronizables, al menos uno de ellos deberá disponer del sistema de marcapasos externos mediante la estimulación transtorácica, generador de marcapasos temporales para atender las necesidades de electroestimulación mono y bicameral, un carro de paro cardíaco. Este debe contener desfibrilador, fármacos, sueros, equipos, según el protocolo de la institución, todo lo que tiene que ver con reanimación cardiopulmonar, equipos de respiración, AMBU, intubación endotraqueal, tabla de masaje cardíaco en cada cama, bomba de infusión, 2 por cada cama, un electrocardiograma de 3 canales, un respirador volumétrico, uno por cada 4 camas, un monitor hemodinámico, equipo de pericardiocentesis, ecocardiógrafo y balón de contrapulsación o de soporte mecánico ventricular. En cuanto al talento humano con el que debe contar una UCI coronaria, se debe contar con médicos y con enfermeras. El médico debe tener una especialidad en cardiología, debe tener una formación adecuada en el tratamiento de las cardiopatías agudas. Lo ideal es que por cada 6 camas debe haber un médico, y si la unidad tiene 12 camas, por cada 8 camas debe haber un médico. En cuanto al personal de enfermería, debe estar totalmente capacitado, debe tener conocimiento en la interpretación de arritmias más frecuentes, debe detectar los primeros datos de empeoramiento de los pacientes con cardiopatías agudas y, en dado caso, tomar las decisiones de rapidez frente a situaciones de urgencia, como lo es iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar o realizar una desfibrilación. Debe tener experiencia previa en el tratamiento de pacientes en la unidad de cuidados intensivos o en una unidad coronaria. Lo ideal es que por cada 4 o 6 camas debe haber una enfermera. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la unidad coronaria? Entonces tenemos al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, de riesgo intermedio o alto, que no están comprometidos hemodinámicamente. También tenemos al paciente con un infarto agudo al miocardio, con elevación del ST, de alto riesgo, que ya están estabilizados, pero su fase inicial fue complicada. Tenemos también un infarto agudo al miocardio con evolución menor a 24 horas, priorizando a los que sean susceptibles a un tratamiento trombólico. También tenemos al paciente con infarto agudo al miocardio, pero su evolución es mayor a 24 horas. Tenemos arritmias graves, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, insuficiencia cardíaca grave y crisis hipertensiva con repercusión en el corazón. Pero entonces, ¿cuáles son los que es ideal que no ingresen a la unidad coronaria? Entonces tenemos al paciente con enfermedades graves del sistema nervioso central, en falla multiorgánica, infecciones que necesiten aislamiento y enfermos cardiópatas en estadio terminal. Entonces, ¿cuáles son las normas de ingreso a la unidad por parte del familiar? Entonces tenemos que el familiar debe esperar en la sala de espera hasta que éste sea llamado. Antes de ingresar a la unidad, este debe dejar sus pertenencias, sus relojes, pulseras, anillos. Antes de ingresar a la unidad también se debe realizar un lavado de manos. Este debe ser supervisado por el profesional. Está prohibido el ingreso a menores de 16 años. Se prohíbe la entrada de alimentos y bebidas. Una vez allí en la unidad, el familiar no debe manipular ninguno de los equipos que tenga el paciente. La cama del paciente es uso exclusivo para él, no se permite que el familiar se acueste con él. No se debe administrar medicamentos, ni cremas ni aceites al paciente.
el paciente así aparentemente parezca inconsciente, pues se le escucha. Entonces, lo ideal es que se den comentarios positivos, el paciente no debe alterarse y lo ideal es que ingrese solo un familiar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la exploración física. Es frecuentemente normal evidenciar signos de falla cardíaca o de inestabilidad hemodinámica. Esto lo que puede generar es un empeoramiento del pronóstico, generando que el médico realice un procedimiento de diagnóstico o de tratamiento acelerado. Lo que el médico debe realizar rápidamente es un electrocardiograma de 12 derivaciones en el cual debe de iniciarse en los primeros 10 minutos de contacto con el paciente. Lo que se debe tener en cuenta es la interpretación del electrocardiograma en lo que es B3, B4, B7, B8 y B9. Los datos de diagnóstico relevantes que se deben de tener en cuenta son ausencia de la elevación persistente del segmento ST, descensos del segmento ST y cambios en la onda. El número de derivaciones con depresión del segmento ST y de magnitud de los cambios son los indicativos de la extensión de la gravedad y de la isquemia que puede. Bueno, las principales diagnósticos de enfermería que podemos encontrar entonces es dolor agudo relacionado con agentes lesivos manifestados por dolor periférico y expresiones faciales de dolor. También podemos encontrar otro diagnóstico como lo es ansiedad relacionado con los cambios en el estado de salud manifestados por angustia, ansiedad o ansiedad y verbalidad. También podemos encontrar lo que son las disminuciones del gasto cardíaco relacionadas con la taticardia como resultado de un paciente que manifiesta alteraciones de la frecuencia cardíaca y deficiencia en la irrigación sanguínea. Por otra parte, el síndrome coronario abarca una variedad de enfermedades trombóticas de las arterias coronarias que incluyen enfermedades inestables, angina e infarto con y sin elevación del ST. En el periodo prepatogénico, el huésped son mujeres y hombres mayores de 60 años, deportistas de alto rendimiento. Y en el agente está la aterosclerosis, trombosis y espasmos coronarios. Medio ambiente está el tabaquismo, alteraciones en el colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, obesidad, historial familiar de cardiopatía isquémica. En el periodo patogénico, los signos y síntomas inespecíficos son dolor en la región del tórax. Los signos y síntomas específicos están el dolor torácico irradiado a hombro y brazo izquierdo y generalmente en mandíbula y espalda durante mínimo 20 minutos. Se encuentran también presentes los marcadores enzimáticos y en el electrocardiograma se evidencian alteraciones en el segmento ST y en la onda Q. Se presenta patológica. Por otra parte, las complicaciones son arritmias, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, trombosis y embolias. Además, también están las secuelas. Las secuelas que puede la muerte se da por oclusión de la arteria coronaria izquierda, mayormente es en el 50% de los casos. En la prevención primaria, la promoción en la salud, entonces está orientar sobre alimentación y nutrición, educar también sobre la recreación y esparcimiento y mejorar el ambiente del paciente. En la protección específica está moderar la dieta, que sea baja en grasas y ricas en antioxidantes, también crear programas de reducción de peso, generar y agregar a grupos de ayuda, servicios de dietología, educación en nocivos, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. En el diagnóstico precoz está primeramente valorar la historia clínica, los antecedentes familiares, posteriormente evaluar el cuadro clínico, tomar el electrocardiograma y ver sus características. También se deben hacer pruebas de laboratorio para identificación de las enzimas troponina T, E, I y creatinquinasa. En el tratamiento oportuno está tomar medidas higiénico-dietéticas, administrar oxígeno de 2 a 4 litros por minuto, realizar reposo absoluto, manejar dolor inicialmente con nitroglicerina y si no cede, administrar morfina. Además, se debe administrar heparina no fraccionada endovenosa por bomba de difusión y se debe realizar toma seriada de PTT cada 6 horas. También administrar heparina de bajo peso molecular subcutánea, 2 ampollas al día o 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. En la limitación del daño está reducir los niveles de colesterol mediante la alimentación dietética, también eliminar los elementos obstructivos y realizar reperfusión mecánica. En la rehabilitación está reintegrar a la vida social y laboral a la persona, realizar actividad física
y brindar nutrición adecuada. En la fisiopatología del síndrome coronario se da porque se forma una placa ateromatosa y posteriormente pues se da la ruptura. La formación se produce principalmente por una lesión endotelial. Esta lesión entonces quedan unas partículas, las lipoproteínas, se acumulan entre la capa íntima y el endotelio, de modo que no va a contar con sustancias antioxidantes que se encuentran en la sangre. Entonces, esto se produce una oxidación de las lipoproteínas, se desencadena una respuesta inflamatoria que produce diapedesis. Además, los lisosomas de los monocitos no cuentan con enzimas para fagocitar las lipoproteínas. Entonces, esto produce una respuesta inflamatoria y, pues, por ende, una metaplasia. Después ocurre la ruptura de la placa teramatosa, de ahí a que se activa la cascada de coagulación y, pues, forma un trombo. Como resultado, se produce una isquemia y, por ende, se produce también el infarto agudo al miocardio.